Cuando se llega a mi edad, hay dos caminos. El primero, el más seguido, es el de la contemplación pasiva, el del recuerdo de las alegrías pasadas, disimulando nuestra incapacidad para sentirlas de nuevo. El otro, el que yo he elegido, es el de la alegría decidida y enérgica, tanto más cuanto más escaso y blanco va siendo el pelo de nuestra cabeza. La alegría que no viene del corazón como la de los jóvenes, sino la que es producto de una determinación completamente cerebral. La alegría que se impone porque viene de donde menos se espera, de los viejos. El primer camino es la impotencia declarada de vivir. El segundo es la voluntad tenaz de no ceder nunca, de aguantar la vida hasta que llegue la muerte. El viejo reloj de la sala, que Justina heredó a la muerte de los padres, tocó 9 campanadas gangosa, tras un trajín de maquinaria cansada. La casa, de tan silenciosa, parecía deshabitada. Justina usaba zapatos de suela de fieltro y pasaba de un cuarto a otro con la sutileza de un fantasma. Estaban tan hechas la una a la otra, ella y la casa, que viéndola se comprendía inmediatamente por qué ambas eran así y no de otro modo. Justina solo podía existir en aquella casa, y la casa, así tan desnuda y silenciosa, no podría ser lo que era sin la presencia de Justina. De los muebles del suelo subían emanaciones de humedad. Había en el aire olor a moho. Las ventanas siempre cerradas producían esa atmósfera de túmulo y Justina era tan lenta y tardona que la limpieza de la casa nunca se realizaba completamente. El sonido del reloj que expulsaba el silencio moría en vibraciones cada vez más tenues y distantes. Después de apagar todas las luces, Justina se sentó en una silla, cerca de una ventana que daba a la calle. Le gustaba estar allí, inmóvil, desocupada, las manos abandonadas en el regazo, los ojos abiertos hacia la oscuridad. A la espera, ni ella sabía de qué. A sus pies se le enroscó el gato, su único compañero de veladas. Era un animal tranquilo, de ojos interrogadores y andar sinuoso, que parecía haber perdido la facultad de maullar. Aprendió el silencio con la dueña y, como ésta, a él se abandonaba. Junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela, até ver da rua ao fim, com ar gaiato, ela caminha apressada. Recorto mi sombra en la pared, le doy cuerda, calor y movimiento, 2 manos de color y sufrimiento, cuanto baste de hambre, el son, la sed. Me aparto viéndola repetir los gestos y palabras que me son figura desdoblada y confusión de verdad vestida de mentir. Sobre la vida de los otros se proyecta este juego de las 2 dimensiones, en que nada se aprueba con razones como un arco tensado sin su flecha. Otra vida ha de venir que me absuelva de la media humanidad que perdura, en esta sombra privada de espesura, en la espesura sin forma que la resuelva. Quando ela passa, apregoando os limões, a sós com os meus botões, no vão da minha janela, fico pensando. Los inquiridores. El mundo está cubierto de piojos. No hay palmo de tierra de que no chupen, ni secretos del alma que no acechen, ni sueños que no muerdan ni perviertan. En sus lomos peludos se divierten, siendo amenazas todos los colores. Los hay castaños, verdes, amarillos, los hay negros, rojos y grisáceos. Y todos se encarnizan, comen todos, acordes y voraces en su intento de dejar, como restos de banquete, en el vial terrestre huesos mondos. Yo cojo jazmines y nardos, ya tengo collares de rosas y bailo en medio del camino las danzas prodigiosas. Cada verso, una piedra, que el poema ha de ser más cimiento que muralla, que bajo la tierra
se refuercen las palabras, las minas y las fuentes, que el paisaje se olvide y se retire, que del espacio no hablen otras voces, que se haga el silencio entre los terrestres mientras otros anuncios se preparan, que todo se reinicie en lento parto, sin color ni perfume. Las rosas no, sino un dorso de piedra que se arranque del poema profundo de los huesos, del suelo. Tras el derrumbe de la dictadura en Portugal y en pleno auge del movimiento revolucionario popular que siguió a la Revolución de los Claveles y el inicio del proceso democrático, integrada por 30 poemas, en esta obra Saramago describe de manera realista y a su vez metafórica la abominable ocupación de un país por un invasor despiadado hasta su liberación final, momento en el que el arco iris vuelve a todas las noches y eso es buena señal. El título de esta novela hace referencia al esfuerzo del campesinado pobre del Alentejo portugués para extraer del suelo mediante su duro trabajo diario el fruto de una tierra que no es suya, sino que pertenece al Señor. Se plantea la diferencia de clases y la lucha por la libertad en pleno estado novo salazarista. Feita de pedra morena. Não é verdade. A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. Quando o viajante se sentou na areia da praia e disse: "Não há mais que ver", sabia que não era assim. O fim da viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se viu de noite, com sol onde primeiramente a chuva caía, ver a serra verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados, para os repetir e para traçar caminhos novos ao dalo deles. É preciso recomeçar a viagem, sempre. O viajante volta já. Viaje a Portugal. No es verdad. El viaje no acaba nunca. Solo los viajeros acaban. E incluso estos pueden prolongarse en memoria, en recuerdo, en relatos. Cuando el viajero se sentó en la arena de la playa y dijo: "No hay nada más que ver", sabía que no era así. El fin de un viaje es solo el inicio de otro. Hay que ver lo que no se ha visto, ver otra vez lo que ya se vio, ver en primavera lo que se había visto en verano, ver de día lo que se vio de noche, con el sol lo que antes se vio bajo la lluvia, ver la siembra verdeante, el fruto maduro, la piedra que ha cambiado de lugar, la sombra que aquí no estaba. Hay que volver a los pasos ya dados para repetirlos y para trazar caminos nuevos a su lado. Hay que comenzar de nuevo el viaje. Siempre el viajero vuelve al camino. En esta obra, Saramago realiza una incursión en la narrativa histórica. El volumen recorre un periodo aproximadamente de 30 años en la historia de Portugal durante la época de la Inquisición. El planteamiento registra no solo el hecho histórico, sino que reconstruye la vida popular de la época, en un recorrido por los diferentes pueblos de los alrededores de Lisboa. El rey don João V necesitaba herederos y como doña María Ana no los concebía, prometió levantar un convento en Mafra a cambio de tener herederos. Simultáneamente asistimos a la vida cotidiana del pueblo a través de la visión de un soldado que perdió la mano izquierda en la guerra contra los españoles. El texto dice:
Cuando Baltasar entra en casa, oye un murmullo que viene de la cocina. Es la voz de la madre, la voz de Blimunda, primero una, luego otra, que apenas se conocen y tiene ya tanto que decirse. Es la grande, interminable charla de mujeres. Parece cosa de nada, eso piensan los hombres, pero no se dan cuenta de que esta conversación sostiene al mundo en su órbita, que si no hablaran las mujeres unas con otras, ya habrían perdido los hombres el sentido de la casa y del planeta. Bendígame, madre. Dios te bendiga, hijo. No habló Blimunda, no le habló Baltasar, solo se miraron, mirarse era la casa de ambos. A fines de 1935, cuando acaba de fallecer Fernando Pessoa, llega al puerto de Lisboa un barco inglés, Highland Brigade, en el que ha viajado desde Brasil Ricardo Reis, uno de los heterónimos del gran poeta portugués. A lo largo de 9 meses cruciales en la historia de Europa, durante lo que estalla la Guerra de España y se produce la intervención italiana en Abisinia, asistiremos a la última etapa de la vida de Ricardo Reis, en diálogo con el espíritu de Fernando Pessoa, que acude a visitarle desde el cementerio en los momentos más inesperados. Es la época de las plumas estilográficos, de las radios pilot, de las juventudes hitlerianas, de los topolinos, en una Lisboa atlántica y lluviosa cuya atmósfera envolvente se convierte en el verdadero protagonista de esta fascinante experiencia narrativa. La primera grieta apareció en una gran laja natural, lisa como la mesa de los vientos, en algún lugar de estos montes alberes que en el extremo oriental de la cordillera van descendiendo acompasadamente hacia el mar y por donde vagan ahora los desventurados canes de Cervere, alusión nada descabellada en tiempo y lugar, pues todas estas cosas, hasta cuando no lo parecen, están trabadas entre sí. Expulsado de la pitanza doméstica y forzado en consecuencia por necesidad a recordar en la memoria inconsciente las mañas de sus antepasados cazadores para conseguir atrapar algún gazapo extraviado, uno de esos canes, de nombre Ardent, gracias al finísimo oído de que está dotada la especie, habrá sentido restallar la piedra y no murmurando solo porque no puede, se acercó a ella, dilatando las narices, erizado el pelo con tanta curiosidad como miedo. La hendidura, sutil, recordaría al observador humano una raya hecha con la punta afilada de un lápiz, muy diferente de aquel otro trazo con un palo en tierra dura, o en el polvo suelto y blando, o en el barro, si con tales devaneos perdiésemos nuestro tiempo. Sin embargo, mientras el perro se acerca, la grieta se fue ensanchando, se hizo más profunda y avanzó, desgarrando la piedra hasta los extremos de la laja, y después de allá para acá, cabría dentro la mano entera, el brazo también en grosor y largura, si hubiese de aquí hombre con valor para medir tal fenómeno. El perro Ardent rondaba inquieto, pero no podía huir, atraído por aquella serpiente de la que ya no se veía ni cabeza ni cola, y súbitamente perdido, sin saber de qué lado quedarse, si en Francia, donde estaba, si en España, distante ya 3/4. Pero sí me puedes ayudar. ¿Ayudar a qué? A ampliar mi influencia para ser Dios de mucha más gente. No entiendo. Si cumples bien tu papel, es decir, el papel que te he reservado en mi plan, estoy segurísimo de que en poco más de media docena de siglos, aunque tengamos que luchar, yo y tú, con muchas contrariedades, pasaré de Dios de los hebreos a Dios de los que llamaremos católicos, a la griega. ¿Y cuál es el papel que me has destinado en tu plan? El de mártir, hijo mío, el de víctima, que es lo mejor que hay para difundir una creencia y enfervorizar una fe. Saramago la definía como la novela que plasmaba, criticaba y desenmascaraba a una sociedad podrida y desencajada. Es una novela psicológica, contada por un narrador omnisciente que especialmente se centra en el personaje principal, que es la mujer del médico.
El profundo egoísmo que marca a los distintos personajes en la lucha por la supervivencia se convierte en una parábola de la sociedad actual, trascendiendo así el significado de ceguera más allá de la propia enfermedad física. Un libro que narra el caos y la desintegración que va mermando en la sociedad a través de la conducta del ser humano, puesto en situaciones deplorables. Y el texto dice: se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, 2 aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman este paso. Los conductores impacientes, con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó aún unos segundos en alumbrarse. Hay quien sostiene que esta tardanza, aparentemente insignificante, multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los sucesivos cambios de los 3 colores de cada uno, es una de las causas de los atascos de circulación o embotellamiento, si queremos utilizar la expresión común. Al fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila, de en medio, estaba parado. ¿Tendrá un problema mecánico? ¿Se le habrá soltado el cable del acelerador? ¿O se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades? ¿O una avería en el sistema hidráulico? ¿O un bloqueo de frenos? ¿Un fallo en el circuito eléctrico? A no ser que simplemente se haya quedado sin gasolina. No sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras ve al conductor braceando tras el parabrisas, mientras los de los coches de atrás tocan frenéticos el claxon. Algunos conductores ya han saltado a la calzada dispuestos a empujar el automóvil averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientes los cristales cerrados. El hombre que está dentro vuelve hacia ellos la cabeza, hacia un lado, hacia otro. Se ve que grita algo. Por los movimientos de la boca se nota que repite una palabra. No, una no, 2. Así es realmente como sabremos cuando alguien, al fin, logre abrir una puerta. ¡Estoy ciego! En ella se relata la historia de un funcionario que trabaja en el registro civil, don José, cuyo nombre es irónicamente el único que aparece en toda la obra. El protagonista se dedica a coleccionar recortes de las fichas de registro de personajes famosos. Un día encuentra entre sus archivos, filtrado por error, el expediente de una mujer desconocida para él, de quien, sin haberla visto siquiera en una foto, queda profundamente enamorado. Desde ese momento, encontrarla se convierte en una obsesión desesperada, a la que buscará por los medios que sean necesarios. Una posible interpretación de la novela tiene como eje el interrogante ético frente al poder que pueden manejar hombres comunes, infames, cuando poseen un cierto saber que puede llevarlos a cometer una probable infamia. Texto. La intención de don José, cuando dijo al pastor, «Yo me quedo», era permanecer a sola unos minutos más antes de ponerse de nuevo en camino. La única cosa que quería era pensar un poco en sí mismo, encontrar la medida justa de su decepción, aceptarla, poner el espíritu en paz, decir de una vez, se acabó. Pero ahora le había surgido otra idea. Se aproximó a una sepultura y adoptó la actitud de alguien que está meditando profundamente en la irremisible precariedad de la existencia, en la vacuidad de todos los sueños y de todas las esperanzas, en la fragilidad absoluta de las glorias mundanas y divinas.
El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las 4 de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo, llevando hasta el pasto la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y la mujer. Vivían de esta escasez mis abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos que después del destete eran vendidos a los vecinos de la aldea. Acinaga era su nombre en la provincia del Ribatejo. Se llamaban Jerónimo y Josefa esos abuelos y eran analfabetos uno y otro. En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto de que el agua de los cántaros se helaba incluso dentro de la casa, recogían de las pocilgas a los lechones más débiles y se los llevaban a su cama. Debajo de las mantas ásperas, el calor de los humanos libraba a los animalillos de una muerte segura. Aunque eran gente de buen carácter, no era por primores de alma compasiva por lo que los dos viejos procedían así. Lo que les preocupaba, sin sentimentalismos ni retóricas, era proteger su pan de cada día con la naturalidad de quien para mantener la vida no aprendió a pensar mucho más de lo que es indispensable. Y algunas veces, en las noches cálidas de verano, después de la cena, mi abuelo me decía: «José, hoy vamos a dormir los dos debajo de la higuera». Había otras 2 higueras, pero aquella ciertamente, por ser la mayor, por ser la más antigua, por ser la de siempre, era para todas las personas de la casa la higuera. En medio de la paz nocturna se me aparecía una estrella entre las ramas hartas del árbol y después lentamente se escondía detrás de una hoja y mirando en otra dirección, como un río corriendo en silencio por el cielo cóncavo, surgía la claridad translúcida de la Vía Láctea, el Camino de Santiago, como todavía le llamábamos en la aldea. Mientras llegaba el sueño, la noche se poblaba con las historias y los sucesos que mi abuelo iba contando. Leyendas, apariciones, asombros, episodios singulares, muertes antiguas, escaramuzas de palo y piedra, palabras de antepasados, un incansable rumor de memorias que me mantenía despierto al mismo tiempo que me acunaba suavemente. Pensaba entonces que mi abuela, aunque también fuese una mujer muy sabia, no alcanzaba las alturas de mi abuelo, ese que tumbado debajo de la higuera, con el nieto José al lado, era capaz de poner el universo en movimiento apenas con 2 palabras. Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que la abuela, también ella, creía en los sueños. Otra cosa no podría significar que, estando sentada una noche ante la puerta de esa casa tan pobre, donde entonces vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores encima de su cabeza, hubiese dicho estas palabras: «El mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir». No dijo miedo de morir, dijo pena de morir, como si la vida de pesadilla y continuo trabajo que había sido la suya, en aquel momento casi final estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida, el consuelo de la belleza revelada. Estaba sentada a la puerta de una casa como no creo que haya habido alguna otra en el mundo, porque en ella vivió gente capaz de dormir con cerdos como si fuesen sus propios hijos. Gente que tenía pena de irse de la vida solo porque el mundo era bonito. Gente, y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias, que al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno por uno, abrazándolos y llorando porque sabía que no los volvería a ver.
Piedra de Luna es una propuesta poética de las muchas que se pueden realizar con la obra de José Saramago. Sus textos presentan tal pluralidad temática que no permite una sola visión. Con ese abanico de lecturas posibles ocurre igual que con su teatro o con su prosa, ya sean novelas o crónicas, que no se encierran en una única línea argumental, porque la literatura de José Saramago hay que entenderla como el territorio de la palabra y del hombre, esto es, escritura e historia. Texto. Dulcinea, ¿quién eres tú? No importa, ni conoces el sueño que nació tu cara, cristal vacío y mudo, de sangre de Quijote te alimentas, del alma que en él muere, tú recibes la fuerza de ser todo. Un libro que es también una advertencia sobre nuestras múltiples extinciones cotidianas. Una pequeña alfarería regentada por una familia consciente de que ha dejado de ser necesaria para la sociedad, frente a un centro comercial gigantesco. Un mundo en extinción, frente a otro que crece. Una impresionante parábola sobre el mundo actual y sobre el verdadero significado del cambio. Texto. Se cuenta que en tiempos antiguos hubo un dios que decidió modelar un hombre con el barro de la tierra que antes había creado. Y luego, para que tuviera respiración y vida, le dio un soplo en la nariz. Algunos espíritus contumaces y negativos enseñan cautelosamente, cuando no osan proclamarlo con escándalo, que después de aquel acto creativo supremo, el tal Dios no volvió a dedicarse nunca más a las artes de la alfarería. Manera retorcida de denunciarlo por haber simplemente dejado de trabajar. El asunto, por la trascendencia con que se reviste, es demasiado serio para que lo tratemos de forma simplista. Exige ponderación, mucha imparcialidad, mucho espíritu objetivo. Es un dato histórico que el trabajo de modelado desde aquel memorable día dejó de ser un atributo exclusivo del creador para pasar a la competencia incipiente de las criaturas, las cuales, excusado será decirlo, no están pertrechadas de suficiente soplo ventilador. Novela existencialista donde los dos protagonistas principales son dos hombres idénticos. En el folclore nórdico, la visión de doble, denominado doppelganger, es un augurio de la propia muerte, y en cualquier caso se trata de un mal presagio, ya sea de enfermedad o de cualquier tipo de desgracia. Saramago usa elementos típicos del suspense en esta novela para explorar preguntas relacionadas con el tema de la identidad. Y el texto dice: se despertó 1 hora después. No tuvo sueños. Ninguna horrible pesadilla le había desordenado el cerebro. No forcejeó defendiéndose del monstruo gelatinoso que se le pegaba a la cara. Solo abrió los ojos y pensó: hay alguien en casa. Despacio, sin precipitación, se sentó en la cama y se puso a escuchar. El dormitorio es interior. Incluso durante el día no llegan aquí los ruidos de fuera. Y a esta altura de la noche, ¿qué hora es? El silencio suele ser total. Y era total. Quienquiera que fuese el intruso no se movía de donde estaba. Tertuliano Máximo Alfonso alargó el brazo hasta la mesilla de noche y encendió la luz. El reloj marcaba las 4:15. Como la mayor parte de la gente común, este Tertuliano Máximo Alfonso tiene tanto de valiente como de cobarde. No es un héroe de esos invencibles del cine,
pero tampoco es un medica de los que se orinan encima cuando oyen chirriar a medianoche la puerta de la mazmorra del castillo. Es verdad que sintió que se le erizaba el pelo del cuerpo. Pero esto hasta a los lobos les sucede cuando se enfrentan a un peligro, y a nadie que esté en su sano juicio se le pasará por la cabeza sentenciar que los lupinos son unos miserables cobardes. Tertuliano Máximo Afonso va a demostrar que tampoco lo es. Se deslizó sigilosamente de la cama, empuñó un zapato a falta de arma más contundente y, usando mil cautelas, se asomó a la puerta del pasillo. Miró a un lado, luego a otro. La percepción de la presencia que lo despertó se hizo un poco más fuerte. Encendiendo luces a medida que avanzaba, oyendo latirle el corazón en la caja del pecho como un caballo a galope, Tertuliano Máximo Afonso entró en el cuarto de baño y después en la cocina. Nadie. Y la presencia allí, era curioso, parecía bajar de intensidad. En un país cuyo nombre no será mencionado, se produce algo nunca visto desde el principio del mundo. La muerte decide suspender su trabajo letal. La gente deja de morir. La euforia colectiva se desata, pero muy pronto dará paso a la desesperación y el caos. Sobran los motivos. Sí, es cierto que las personas ya no mueren. Eso no significa que el tiempo haya parado. El destino de los humanos será una vejez eterna. Se buscarán maneras de forzar a la muerte a matar, aunque no quiera. Se corromperán las conciencias en los acuerdos de caballeros explícitos o tácitos entre el poder político, las mafias y las familias. Los ancianos serán detestados por haberse convertido en estorbos inamovibles, hasta que un día la muerte decide volver. Del texto. Señor Director General de la Televisión Nacional. Estimado señor, para los efectos que las personas interesadas estimen convenientes, le informo de que a partir de la medianoche de hoy se volverá a morir tal como sucedía, sin protestas notorias desde el principio de los tiempos y hasta el día 31 de diciembre del año pasado. Debo explicarle que la intención que me indujo a interrumpir mi actividad, la de parar de matar, a invanar la emblemática guadaña que imaginativos pintores y grabadores de otros tiempos me pusieron en la mano, fue ofrecer a esos señores humanos que tanto me detestan una pequeña muestra de lo que para ellos sería vivir siempre, es decir, eternamente. Ahora bien, pasado este periodo de algunos meses que podríamos llamar de prueba de resistencia o de tiempo gratuito, y teniendo en cuenta los lamentables resultados de la experiencia, ya sea desde un punto de vista moral, es decir, filosófico, ya sea desde un punto de vista pragmático, es decir, social, he considerado que lo mejor para las familias y para la sociedad en su conjunto es hacer público el reconocimiento de la equivocación de que soy responsable y anunciar de inmediato el regreso a la normalidad, lo que significa que a todas aquellas personas que ya deberían estar muertas, pero con salud o sin ella, han permanecido en este mundo, se les apagará la candela de la vida cuando se extinga en el aire la última campanada de la medianoche. Lo que es mi decisión irrevocable, esta de devolver el supremo miedo al corazón de los hombres, luego resignen y mueran sin discutir porque de nada les valdría. Sin embargo, hay un punto en el que siento que tengo la obligación de reconocer mi error y tiene que ver con el injusto y cruel procedimiento que venía siguiendo, que era quitarle la vida a las personas a traición, sin aviso previo. Comprendo que se trataba de una indecente brutalidad. ¿Cuántas veces no di tiempo ni siquiera para que hicieran testamento? Es cierto que en la mayoría de los casos les mandaba una enfermedad que abriera el camino,
pero las enfermedades tienen algo curioso. Los seres humanos siempre esperan librarse de ellas, de modo que ya cuando es demasiado tarde acaban sabiendo que esa iba a ser la última. En fin, a partir de ahora todo el mundo estará prevenido de la misma manera y tendrá un plazo de 1 semana para poner en orden lo que todavía le queda de vida, hacer testamento y decir adiós a la familia, pidiendo perdón por el mal hecho o haciendo las paces con un primo con el que estaba de relaciones cortadas de hacía 20 años. Dicho esto, señor director general, solo me queda pedirle que haga llegar hoy mismo a todos los hogares del país este mi mensaje autógrafo, que firmo con el nombre con que generalmente se me conoce: muerte. El libro narra las aventuras vividas por Caín, después de haber sido condenado por Dios a vagar por la tierra. En su andar errante, Caín se da cuenta de que posee la habilidad de viajar a través del tiempo, junto con su burro. Debido a esto, Caín visita a varios de los personajes del Antiguo Testamento, siendo testigo directo de las relaciones de estos con Dios, a quien Caín cuestiona por su crueldad, su bonito, así como por ser vengativo y tirano. Y el texto dice: cuando el Señor, también conocido como Dios, se dio cuenta de que Adán y Eva, perfectos en todo lo que se mostraba a la vista, no les salía ni una palabra de la boca, ni emitían un simple sonido, por primario que fuera, no tuvo otro remedio que irritarse consigo mismo, ya que no había nadie más en el jardín del Edén a quien responsabilizar de la gravísima falta. Mientras que los otros animales, producto todos ellos, así como los 2 humanos del hágase divino, unos a través de mugidos y rugidos, otros con gruñidos, graznidos, silbos y cacacareos, disfrutaban ya de voz propia, en un acceso de ira sorprendente en quien todo lo podría solucionar con otro rápido fiat. Corrió hacia la pareja y a uno y luego al otro, sin contemplaciones, sin medias tintas, les metió la lengua garganta adentro. En los escritos en los que a lo largo de los tiempos se han ido consignando de forma más o menos fortuita los acontecimientos de estas remotas épocas, tanto los de posible certificación canónica futura como los que eran fruto de imaginaciones apócrifas e irremediablemente heréticas, no se aclara la duda de a qué lengua se refería, si al músculo flexible y húmedo que se mueve y remueve en la cavidad bucal y a veces fuera, o al habla, también llamada idioma, del que el Señor lamentablemente se había olvidado y que ignoramos cuál era, dado que no quedó el menor vestigio, ni tan siquiera un corazón grabado en la corteza de un árbol, con una leyenda sentimental algo tipo «Te amo, Eva». Como una cosa en principio no va sin la otra, es probable que otro objetivo del violento empellón que el Señor les dio a las mudas lenguas de sus retoños fuese ponerlas en contacto con las interioridades más profundas del ser corporal, las llamadas incomodidades del ser, para que en el porvenir y con algún conocimiento de causa se pudiera hablar de su oscura y laberíntica confusión, a cuya ventana la boca ya comenzaban a asomar. Todo puede ser, como es lógico, por escrúpulos de buen artífice que sólo le favorecían, además de compensar con la debida humildad la anterior negligencia, el Señor quiso comprobar que su error había sido corregido. Y así le preguntó a Adán: «¿Tú cómo te llamas?» Y el hombre respondió: «Soy Adán, tu primogénito, Señor». Después el Creador se dirigió a la mujer: «¿Y tú? ¿Cómo te llamas tú?» «Soy Eva, Señor, la primera dama», respondió ella innecesariamente, dado que no había otra. El Señor se dio por satisfecho. Se despidió con su paternal «¡Hasta luego!» y se fue a su vida. Entonces, por primera vez, Adán le dijo a Eva: «¿Vámonos a la cama?».
que esse amor me distinguia como a luz de uma candeia.